abran su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan. Si alguien no trae su Biblia, usted comparta la Biblia con el de al lado para que todos podamos leer lo que Dios dice en su palabra en esta primera carta de Juan que estamos estudiando. Estamos estudiando la primera carta de Juan y estamos viendo en este momento el capítulo número 2. El capítulo número 2. La semana pasada veíamos el versículo 1 y 2 de este capítulo. Y veíamos, hermanos, la semana pasada hablábamos de la seguridad de nuestra buena relación con Dios. Y concluíamos, hermanos, leyendo el versículo 2 que dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hablábamos, hermanos, de que el sacrificio perfecto de Cristo, como cantábamos ahorita, la cruz nos bastó. ¿Sí? El sacrificio que se hizo fue completo y fue suficiente, hermanos, para perdonar nuestros pecados una vez y para siempre. Pero veíamos también en la semana pasada que no solamente por los pecados nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hablábamos de que hay dos tipos de personas ante los ojos de Dios: los que hemos sido perdonados, los que hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús, los que hemos sido redimidos, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero también está otro grupo de personas que son los que no han aceptado a Cristo, los que no han creído en Él, los que no le han recibido, los que no han puesto su fe y su confianza plena en Cristo Jesús. Entonces decía el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros. Hablando de nuestros, está hablando en el contexto de la iglesia de Asia, la iglesia de Éfeso, que estaba recibiendo la carta de parte de Juan. Dice, y Él es el sacrificio, Él es la propiciación, Él es el que tomó nuestro lugar, el que pagó el precio por nosotros, dice, por nuestros pecados. Pero luego después enfatiza y dice, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de los otros, por los de todo el mundo, ¿verdad? Por los de todo el mundo. Pero luego sigue hablando en el versículo 3, sigue diciendo, dice, y en esto sabemos que nosotros, y se fijan, se regresa de nosotros a todo el mundo, de todo el mundo a nosotros. Está hablando de que el perfecto sacrificio de Cristo Jesús salva a todos los que nos hemos arrepentido, pero también puede salvar a todo aquel que ponga su confianza en Él, que aún no lo ha hecho, pero que ponga su fe en Él. Dios puede salvar, el sacrificio de Cristo puede salvar los pecados. Ahora, estamos viendo a través de esta serie, hermanos, la convicción de mi salvación. Ese es el tema general de toda la carta. ¿Qué es lo que Juan pretendía cuando estaba mandando esta carta? El apóstol Juan pretendía traer una convicción sobre la seguridad de nuestra relación con Dios. Ese es el propósito de la carta, convicción sobre nuestra seguridad con Dios, de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Como ya lo hemos explicado, se habían infiltrado falsos maestros que habían hecho dudar a la congregación en cuanto a su amor por Dios, en cuanto a su amor por los hermanos y en cuanto a una vida de santificación o una vida consagrada o apartada para Dios. Entonces esas eran las cosas en las que habían caído, en las que se había incurrido con esta mala enseñanza. Ahora, hermanos, en esta hora el mensaje se titula Obediencia, evidencias de una conversión. ¿Sí? Evidencias de una conversión. ¿Cuáles son las evidencias que nos va a tratar Juan en este capítulo 2 en cuanto a nuestra conversión? La primera es la obediencia, la segunda es el amor. En esta mañana solamente vamos a hablar en cuanto a la obediencia. Y vamos a extraer de aquí, hermanos, de primera de Juan, 4 principios. ¿Sí? Y el punto central que nos vamos a llevar a nuestra casa es: obedecer la Biblia comprueba mi relación eterna con Dios.
Vamos a leerlo juntos. Lea conmigo lo que dice en la pantalla. Obedecer la Biblia comprueba mi relación eterna con Dios. ¿Sí? Primer principio, la seguridad se prueba. ¿Sí? La seguridad de nuestra salvación, hermanos, esta se puede probar. Dice el versículo 3, y en esto sabemos. La palabra sabemos nos habla de confianza, de algo que yo sé, algo que es mi seguridad. ¿Sí? Dice, en esto sabemos. Y lo dice que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Una traducción más dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, cuando la seguridad de tu relación con Dios, o sea, la seguridad de nuestra salvación, ha sido puesta en tela de duda, es importante que escuchemos la voz correcta con respecto al tema. Y la voz correcta con respecto al tema es la voz de la palabra de Dios. Entonces, como ya lo hemos dicho, hermanos, en predicaciones anteriores, los falsos maestros habían traído confusión, habían traído inseguridad a los creyentes con respecto a su relación con Dios. Entonces, hermanos, tú puedes tener seguridad, es lo que está diciendo Juan. Tú puedes tener seguridad, ¿sí? ¿Cómo? Si tú guardas los mandamientos. Ahora, todos entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Todos entendemos que no hay salvación por obras. O sea, que no hay una obra que yo pueda realizar que me pueda justificar delante de Dios. Que ninguna de mis obras pudiera ser suficiente como para complacer la santidad de Dios. La única obra que pudo complacer la santidad de Dios fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que pudo complacer el amor de Dios fue la entrega de Cristo Jesús por nosotros. Y lo único que pudo complacer la justicia de Dios fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz como pago por nuestros pecados. O sea, no hay una obra que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios, para poder decir, Señor, pues por esto que hice me merezco la salvación. O sea, no hay nada que yo pueda hacer que me pueda presentar como justo delante de Dios. El sacrificio perfecto de Cristo Jesús es suficiente, como cantábamos ahorita. Ahora, si ya entendemos esto, ya entendemos que no hay obra, ¿por qué sigo dudando? ¿O por qué el enemigo sigue sembrando duda en el corazón de los creyentes muchas veces con respecto a salvación? ¿Alguna ocasión te has preguntado, ¿seré verdaderamente salvo? ¿Alguna ocasión te has preguntado, ¿verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Alguna ocasión te has preguntado, ¿y yo tendré vida eterna? Cuando yo muera, ¿sí iré a la presencia del Padre o no iré? ¿Te has preguntado esto? ¿Sabes la angustia que puede generar el pensar que, ¿y si no soy salvo? ¿Y si toda la vida he pensado que soy salvo y el día que muera me voy a dar cuenta que no lo era? ¡Qué angustia! ¿Qué preocupación? ¿No le preocupa eso saber que en esta vida solamente vamos a vivir a lo mucho 100 años? Pero hay una eternidad preparada para el alma. Y esa eternidad solamente se puede vivir en dos lugares. Con Jesucristo en el cielo, en su presencia, o separado de Él por la eternidad en el infierno. Entonces, dos lugares, ¿dónde voy a estar yo? Yo quiero creer y quiero pensar. Yo quisiera tener la seguridad de que yo voy a estar eternamente con Dios. ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, eso es lo que Juan está tratando de probar. Está tratando de ayudar a los creyentes a que puedan tener una prueba. Y él lo dice, en esto sabemos
que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No que la salvación sea por obras, sino que la manifestación de nuestra salvación es a través de las obras. La fe, hermanos, es suficiente. La fe puesta en Cristo Jesús, esa nos salva, esa es la que nos salva. Pero dice también Santiago que la fe sin obras está muerta en sí misma. O sea, la fe, hermanos, se manifiesta a través de las obras. La persona que cree en Cristo Jesús va a manifestar que ha creído en Cristo Jesús a través de las obras que le seguirán. Las obras no son para ser salvo, sino porque soy salvo, es que hay obras que se manifiestan en mi vida. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, entonces Juan trata de consolar y de fortalecer a los hermanos y de hacerles entender que ellos pueden tener la seguridad, ellos pueden saber que realmente son salvos, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ser salvos, pero el diablo puede asaltar nuestra confianza y nosotros tener dudas con respecto a nuestra salvación. Y quiero aclarar esto porque es bien importante. El diablo siempre se va a robar nuestras bendiciones. Una de las bendiciones que tenemos es la confianza en nuestra salvación. Y el diablo se la va a tratar de robar para que tú no puedas tener esa seguridad, esa confianza. La salvación, hermanos, no se pierde. Se pierde el gozo de la salvación. Cuando una persona peca, cuando una persona ofende a Dios, en ese momento su conciencia le está reprimiendo. Y el no entender los principios que Dios ha dejado para restaurar la relación con Dios, hermanos, le hace pensar que no es salvo, que no ha sido salvo, ¿verdad? Pero hermanos, la persona es salva y puede ser salva aunque no lo sienta, porque la salvación no está basada en sentimientos, sino en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Mi salvación no está basada en lo que yo siento, sino en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios que mi salvación no depende de mis obras, sino depende de la gran obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Mi salvación se sostiene por la gracia de Cristo Jesús, no por mis obras. Como yo no hice nada para ganar mi salvación por medio de las obras, yo no puedo hacer obras para perder mi salvación. ¿Me estoy explicando? Jesús hizo una gran obra para darme salvación y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Entonces, la confianza, la salvación no se pierde. Pero ¿qué está atacando Juan? La seguridad de la salvación. ¿Me estoy explicando? Es como si hubiera un testamento. Un testamento donde el padre dice: yo legalmente heredo a mi hijo fulano de tal todos mis bienes que están a mi nombre, y pueden detallarlos los que están desde cuentas bancarias hasta bienes inmuebles y bienes muebles y todo. Puede decir: esto yo lo heredo, ¿sí? Y el hecho de que la persona, el hijo, no lo sepa, no significa que no es el heredero. Sigue siendo el heredero, pero no disfruta de la heredad porque no lo sabe. Cuando una persona ha aceptado a Jesús y ha nacido de nuevo, ha creído en Él, puede ser que el diablo le haga pensar que no es salvo. Pero el que el diablo le haga pensar que no lo es, no significa que no lo sea. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo, no por las obras. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que está tratando Juan de aclarar aquí? Está tratando de ayudar a la seguridad de la salvación. Es decir, que puedas disfrutar la confianza de saber que eres hijo de Dios y que tienes una relación eterna con Dios. Eso es lo que Juan quiere probar. El primer principio es: la seguridad se prueba. ¿Cómo se prueba? Hermanos, si guardamos sus mandamientos. Si tú tienes el deseo de guardar los mandamientos,
buscas guardar los mandamientos de Dios. No siempre lo logras porque estás en una carne, pero tú intentas guardar los mandamientos. Y cuando no lo haces, te sientes mal, pides perdón, le pides a Dios ayuda y vuelves a intentar. Estás buscando guardar los mandamientos. Dios ha dejado muchos mandamientos para sus hijos y muchas veces hacemos y cumplimos algunos de ellos. Algunas veces no podemos con alguno de ellos, pero seguimos intentando o seguimos buscando agradar a Dios. La prueba de que tú eres un hijo de Dios es que tú empiezas a dar esos pasos de obediencia a Dios. Ahora, si tú no das esos pasos, si tú no te sientes mal porque cuando tú no obedeces a Dios, tú no te sientes mal, no sientes nada al respecto, entonces tú tienes que preguntarte si el Espíritu de Dios realmente está morando en ti. Si tú haces pecado, si tú caes en pecado, si tú pecas constantemente, pero no te sientes mal al respecto, no hay una conciencia que te está redarguyendo, no hay nada que te está reprimiendo dentro de ti, tú tienes que preguntarte si el Espíritu de Dios está en ti. Y si no está en ti, tú puedes aceptar a Jesús y Él puede venir a vivir dentro de tu vida en el momento que tú crees en Él. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero es, la seguridad se prueba. ¿Y cómo se prueba? Uno que es cristiano, hermanos, tiene deseo de querer agradar a Dios. No estoy diciendo que uno que cree, uno que ha aceptado a Jesús, uno que es hijo de Dios, siempre agrada a Dios. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que uno que ha aceptado a Jesús siempre guarda todos los mandamientos. No. Hermanos, es una persona que tiene ese deseo de guardar los mandamientos, se esfuerza por guardar los mandamientos, busca guardar los mandamientos. Cuando tú quieres guardar los mandamientos, te vas a encontrar que tienes al poder de Dios a tu favor, ayudándote para lograrlo, para hacerlo. No que tú seas bueno, no que tú lo puedas hacer, pero tienes el poder de Dios morando dentro de ti si tú has creído en Cristo Jesús. Muy bien. Ese es el primer principio. El segundo principio, hermanos, es que tú no eres lo que dices, sino lo que haces es lo que eres. Esto es bien importante, hermanos. Dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, el que dice, yo resalto esa frase, el que dice. O sea, no es por lo que tú dices, sino realmente es lo que tú haces. ¿Cuántas veces, hermanos, tú has querido mostrarle al mundo que eres algo que no eres? ¿No es cierto que todos queremos que el mundo tenga una opinión buena de nosotros? Y si tenemos la oportunidad, queremos decir, es que yo esto, y es que yo trato de hacer esto, y es que yo soy esto, y yo he hecho esto. La mayoría de los seres humanos, hermanos, decimos de nosotros mismos lo que quisiéramos que fuera y no realmente lo que somos. Nadie andamos exhibiendo realmente lo que somos. ¿No es cierto? Mi abuelita decía que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Hay una distancia muy grande entre lo que tú dices que eres y lo que realmente eres. Si yo hiciera una encuesta, hermanos, en la Macroplaza, con la gente que está pasando ahí, y les preguntara, ¿usted tiene una relación eterna con Dios? ¿Cuáles serían las posibles respuestas que tendríamos a eso? ¿Usted tiene una relación eterna con Dios? Y la gente diría, bueno, yo cada mañana que salgo de mi casa le pido a Dios que me ayude. ¿Han escuchado esa frase? Sí, pero yo le pregunté otra cosa. Si usted tiene una relación eterna con Dios. Bueno, es que yo siento que Dios está conmigo. Eso es lo que usted siente. Pero yo le estoy preguntando que si usted tiene una relación eterna con Dios. Bueno, a mí siempre me han inculcado de Dios, desde chiquito. O desde chiquita, siempre, ¿verdad? Yo crecí y todo eso. ¿Han escuchado esa respuesta?
Pero yo le estoy preguntando que si usted tiene una relación eterna con Dios. Bueno, es que yo voy a la iglesia de vez en cuando. Sí, pero la pregunta es si usted tiene una relación eterna con Dios. Ninguna, hermanos, de esas respuestas es correcta a la luz de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que dice que permanece en Él, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que decimos, hermanos, engañoso es el corazón. Y la lengua habla de la abundancia de lo que hay en el corazón. Entonces, la lengua, hermanos, es como un termómetro del corazón, ¿sí? De lo que hay en el corazón. Pero no exactamente, hermanos, decimos la verdad al respecto. Yo no puedo basarme en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que me han dicho. Es qué dice Dios en su palabra. El que dice que permanece en Él, pero no guarda sus mandamientos. Dios tiene mandamientos en su palabra. Dios tiene principios, enseñanzas claras para sus hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? Hermanos, el que es hijo de Dios, el que es un creyente, el que es un cristiano, porque cree en Cristo como Salvador de su vida, hermanos, se distingue en el mundo porque su vida se empieza a transformar conforme a la renovación de lo que él antes pensaba. Ha sido cambiado por los principios de la palabra de Dios, y ahora los principios de la palabra de Dios empiezan a gobernar su nueva vida en Cristo Jesús. La persona empieza a cambiar. Lo que antes pensaba, creía o decía ya no es así. Si la persona era deshonesta, comienza a ser honesta. Si la persona hablaba mentiras, ahora comienza a hablar verdad. Si la persona se dejaba gobernar por la carne, ahora empieza a dejarse gobernar por el Espíritu. Si la persona antes era impulsiva o agresiva, ahora empieza a tener dominio propio con respecto a sus impulsos. Si la persona antes solamente pensaba en sí mismo, ahora empieza a pensar en los demás. Y hermanos, empieza a haber un cambio. El Señor cambia nuestras vidas. Antes, hermanos, de yo creer en Cristo Jesús, yo tenía 12 años cuando recibí a Cristo. Estaba muy pequeño, pero a esa edad, hermanos, pudieran pensar que estaba muy chico para creer en Cristo, pero también deberían de creer que estaba muy chico para pecar, porque ya pecaba, ¿sí? Ya había palabras malsonantes en mi boca. Ya había palabras de insultos. Ya había pleitos. Ya entendía mucho del doble sentido que se manejaban los jovencitos en esa edad, aunque yo me juntaba con unos un poquito más grandes. O sea, ya esos pecados en mi mente, en mi corazón, hermanos, ya estaban ahí presentes. Y cuando acepté a Cristo Jesús, hermanos, en mi vida, entonces el Señor me hace ver como una luz que ilumina y refleja y empieza a resaltar todas esas cosas que estaban ahí dentro de mí, que quizás no me había dado cuenta y nunca me había sentido mal por esas cosas que hacía. Antes me sentía que estaba creciendo, me sentía que me estaba haciendo grande, me sentía que ahora me estaba poniendo al tono con la sociedad. Sentía que ahora estaba identificándome con un grupo de amigos. Pero cuando creí en Cristo Jesús, cuando el Espíritu de Dios vino a morar en mi vida, Él empezó a señalar, y no la iglesia, sino el Espíritu Santo, empezó a hacerme sentir mal por todas esas cosas. Y cuando yo escuchaba de la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Yo decía, Señor, pero ¿cómo le hago? Y realmente yo no decía palabras malsonantes delante
de mis padres. Y no las decía delante de los adultos, pero sí las decía con mis amigos. Sí las decía cuando andaba ahí con ellos. Pero yo decía, Señor, ¿cómo le hago para cambiar esto? Y si quería cambiar, entonces empezaba a pensar y empezaba a ponerme nervioso. Inclusive cuando iba a la iglesia y cuando iba a los días de campo de los jóvenes de la iglesia, de los muchachos, yo empezaba a preocuparme y decía, ¿y si se me sale una? ¿Verdad? Pero ¿por qué tenía ahora temor de eso? Si antes pensaba que eso era popular, si antes pensaba que eso me identificaba. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo empieza a transformar. Entonces, vemos ahí, hermanos, que Él empieza a cambiar nuestras vidas tratando de guardar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, un tercer principio que encontramos también aquí es que el amor de Dios se manifiesta. El amor de Dios se manifiesta, dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí? El amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, el amor de Dios. ¿Qué se refiere con el amor de Dios? Ustedes han escuchado el pasaje que el apóstol Pablo dijo a los romanos en el Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Cristo Jesús. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? Dándonos a su Hijo. Muriendo su Hijo por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios que es Cristo? Entonces vemos, hermanos, que el que guarda la palabra es en ese verdaderamente Jesucristo se ha manifestado en la vida de él. Es como si metemos una luz dentro de una pantalla, ¿verdad? Encendemos la luz y la pantalla alumbra. Bueno, es cuando Jesucristo viene a vivir dentro de nosotros, hermanos, y que empezamos a guardar los mandamientos, en nosotros el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha cumplido. ¿Sí? Entonces vemos cómo tú puedes tener la confianza. Y yo quiero preguntar a cada uno de ustedes que están aquí, tú puedes hablar de ti mismo, piensa por ti mismo, piensa en ti. Y yo te pregunto, ¿el amor de Dios se ha perfeccionado en ti? ¿La manifestación del poder de Dios se ha perfeccionado en ti? ¿Tú puedes ver que haces algunas cosas que antes tú no hacías? ¿Que tú estás dispuesto a cambiar y a buscar ser mejor con el propósito de agradar a Dios? Ahora te preocupa lo que haces, te preocupa el no hacer pecado en tu vida cuando antes no te preocupaba eso. Es una manifestación de que el amor de Dios se ha estado perfeccionando en tu vida. Entonces puedes ver y tú puedes tener la seguridad, porque ¿qué es el propósito del mensaje? Que tú, si eres un hijo de Dios, tengas la plena confianza de que Dios y tú tienen una relación eterna, que ni el pecado la puede quitar cuando tú estás tratando de guardar sus mandamientos. Ahora, nota que la palabra de Dios dice, no está basando la salvación en el guardar los mandamientos, sino está diciendo que si tú eres salvo, se va a manifestar porque guardas los mandamientos. ¿Me estoy explicando? O sea, yo no te estoy diciendo, para que tú seas salvo, tú tienes que guardar los mandamientos. No, lo que Dios está diciendo es que si tú eres salvo, tú vas a tener una tendencia natural a guardar los mandamientos porque el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. ¿Sí queda claro? ¿Verdad? Y eso es importante, hermanos, porque el diablo siempre quiere robar nuestra seguridad.
Y no hay cosa peor que un cristiano, ¿sí?, que un hijo de Dios sienta que ha perdido su salvación o que no tiene salvación cuando ya ha creído en Cristo Jesús. Es como un heredero que no sabe que tiene una herencia y no la puede disfrutar porque no sabe que tiene esa herencia. El último principio que encontramos aquí, hermanos, es que el andar del cristiano es evidente. Dice el versículo 6, ¿sí?, el que dice, otra vez encontramos la frase el que dice, ¿sí?, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, el andar se refiere al caminar, la conducta, la vida constante, las acciones diarias, las actitudes, los pensamientos, ¿sí?, todas aquellas acciones que tú tienes, ¿sí?, deben ser conformadas a la imagen de Cristo Jesús. O sea, debes andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. ¿Cómo anduvo Cristo aquí en la tierra? ¿Es complicado definirlo? ¿Sí? Hay una frase que pudiéramos definirlo. Jesucristo siempre hizo lo que es correcto. ¿Quieres tener una frase sencilla que te ayude a ser como Cristo? Es: haz lo que es correcto siempre. Nada más pregúntate, ¿esto que voy a hacer es correcto? Si esto que voy a hacer es correcto, entonces es porque Cristo lo haría. Si Cristo lo haría, entonces yo lo voy a hacer, porque eso es correcto. Y si algo no es correcto, tú ten la seguridad, Cristo no lo haría. Si Cristo no lo haría, tú no lo hagas. Pero es que tengo mucha tentación. Bueno, ora a Dios, porque el amor de Dios debe ser perfeccionado en tu vida. Él ha venido a estar en ti, a morar en ti, para ayudarte. Una de las cosas, hermanos, que yo pensaba que no podía controlar, era las reacciones a lo que me hicieran. Yo tenía controlado el asunto de no hacer acciones negativas en contra de. Pero lo que no sabía si iba a poder controlar era cómo iba a reaccionar a lo que me hicieran. En mi casa, yo tenía a mi mamá por un lado, que me decía: pues si a usted le dicen una cosa, pues usted mejor quédese callado. Si a usted lo agreden, usted mejor váyase, ¿verdad? Esa era la voz de mi mamá. Pero tenía la voz de mi papá. Y mi papá me decía: si a usted lo agreden, pues usted responda. Si a usted le pegan, pues usted suéltele, ¿verdad? O pegue primero, ¿verdad? Y así, mi mamá decía: no le digas eso. Eso decía mi mamá: no le digas eso. Y mi papá decía: no, sí, porque si no se lo van a agarrar de... Y usted póngale lo que quiera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me decían, ¿verdad? Y entonces yo decía: híjole, no sé a quién voy a obedecer en el momento de la prueba. Cuando Jesucristo empezó a perfeccionarse en mi vida, o empezó a tomar posesión, control, hermanos, tuve una prueba de ese tipo. Una ocasión llegó alguien en un carro, se paró atrás de mí, yo no me podía mover, había un carro delante de mí, me estaba pitando, quería que me moviera. Se bajó, le dio unas patadas a la puerta de mi carro, tiró un manotazo hacia adentro, yo me traté de zafar un poquito, pero Dios me controló. Y yo me di cuenta que fue Él el que lo hizo. Pero yo realmente lo quería. O sea, yo quería que Dios me controlara. Pero no sabía qué iba a pasar cuando la prueba sucediera. Y entonces el Señor te ayuda cuando tú quieres obedecer a Dios. Y no digo que he cambiado todo, porque
realmente no he cambiado todo. Es más, hay muchas cosas que todavía el Señor está cambiando en mi vida y debo de cambiar. Pero la seguridad de que soy hijo de Dios es porque yo puedo ver que Dios ha estado en mí en muchos momentos difíciles de mi vida, en muchas pruebas, muchas tentaciones, muchas dificultades. El Señor me ha sacado adelante y yo puedo decir con toda confianza y con toda seguridad: yo soy salvo, soy hijo de Dios por lo que Cristo hizo en mi vida, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Sí, soy salvo y puedo ver que Dios ha estado cambiando mi vida. Así que, hermano, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener la plena seguridad de que tienes una relación eterna, porque esta traerá gozo a tu vida. Si tú no puedes tener esa seguridad de que eres un hijo de Dios, hermano, siempre el diablo estará tratando de asaltarte en tus pensamientos y te va a saquear tus bendiciones. ¿Sí? ¿Por qué no haces de Jesús el centro de tu adoración? ¿Por qué no haces de Cristo Jesús el centro de tu vida? Vamos a escuchar esta alabanza. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, medita sobre esto. Cristo es el corazón de nuestra alabanza y de nuestra adoración. La Biblia, es porque muy probablemente no tienes una relación eterna con Dios. O sea, no eres hijo de Dios. Pero de algo debes estar seguro: Cristo murió por todos. El Señor murió por todo el mundo. Si tú le entregas hoy a Cristo tu vida, si pones toda tu fe y tu confianza en Él, tú puedes tener vida eterna y puedes tener una relación eterna con Dios. ¿Te gustaría en esta mañana rendirle tu vida a Cristo Jesús? ¿Quieres aceptar
aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida? Ahí en tu corazón, ahí en lo más íntimo de ti, dile esto a Dios. Dile: Dios, yo sé que soy pecador y sé que mi pecado me ha separado de ti por mucho tiempo, pero en esta hora yo hoy te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados. Entra a mi corazón, dame salvación y vida eterna. Yo hoy me rindo a ti. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Si tú has hecho esta oración de fe ahí en tu lugar, ¿sí? Tú le has pedido a Cristo que entre a tu vida, a tu ser, y te dé vida eterna. Tú puedes tener la plena confianza de que si tú has sido sincero, Dios es fiel y el Señor te salva y el Señor te da vida eterna. ¿Habrá alguien en esta mañana que haya hecho esa oración en su corazón? Levante su mano ahí en su lugar para orar por usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Si tú ya habías arreglado tus cuentas con Dios hace tiempo, si tú ya le habías pedido a Cristo que entrara a tu corazón hace tiempo, pero no tenías la seguridad y la confianza de decir: yo tengo vida eterna, yo tengo una relación eterna con Dios y yo sé que el día que muera voy a vivir eternamente con Él. En esta hora tú puedes decirle: Señor, ayúdame, yo soy tu hijo, yo he creído en ti, pero quiero ser obediente a tu palabra, quiero hacer tu voluntad, quiero guardar tus mandamientos, quiero que el amor de Cristo sea perfeccionado en mi corazón. Díselo ahí en tu corazón. Dios eterno,